Bienvenidos a un nuevo amanecer con Dios. Y tenemos una palabra maravillosa. Cada mañana Dios nos da una nueva palabra. No olvidemos que la Biblia dice: nuevas son sus misericordias cada mañana. Y una manera de disfrutar la misericordia de Dios es escuchando la verdad, la palabra que nos cambia y nos trae libertad. Estamos hablando esta semana de santificados en Cristo, y hoy el tema se llama santificación integral. Esa es la verdad que nos ocupa. Está basada en el libro, es la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses, el capítulo 5, versículo 23 y 24, y dice de la siguiente manera: dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. La santificación es algo glorioso, es algo maravilloso, es algo que Dios ha provisto para que tú y yo podamos emprender un proceso de llegar a ser santos como Dios es santo. La pregunta que muchos seguramente se están haciendo es: ¿se puede cambiar totalmente? ¿Sí? Esto es porque hay mucho cristianismo o vidas cristianas, creyentes que viven una vida mediocre. Quizá aparentemente se muestran en un culto, en un templo, se muestran bien, cantan, oran, bueno, se arrodillan, allí no hablan groserías, allí no pelean, allí no se hace nada que visiblemente note una vida que está cometiendo errores. Pero luego, cuando llegan a casa, cuando llegan a su trabajo, o cuando están en la calle, o cuando están en un bus, o cuando transitan, cuando manejan un vehículo, afloran actitudes y pecados que ensucian el testimonio y la dignidad de la vida cristiana. Bueno, ¿por qué pasa eso? No es que Dios no pueda cambiarnos totalmente. No, eso no es así. Dios sí nos puede cambiar. Lo que pasa es que requiere un proceso de cambio integral. Cómo Dios trabaje con todo lo que somos, lo que pensamos, lo que decimos, cómo actuamos, el carácter y todo, para llegar a cumplir ese feliz propósito de Dios que se llama ser santos en toda manera de vivir. Eso está en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 15 al 16, donde dice que aquel que llamó es santo, pero seamos santos en toda manera de vivir. La santificación, por tal razón, la santificación no es un evento. Por tal razón, la santificación no es un momento. No, la santificación es un proceso que comienza desde el momento en que tú y yo venimos a Jesús, le entregamos nuestra vida. Venimos con muchos problemas, con muchos pecados, con muchos fracasos, con muchos errores, culpabilidad delante de Dios, y venimos a Jesús, y entonces Jesús toma nuestra vida, la rescata del mundo y perdona nuestro pasado. Pero hay algo interesante, y es que la santificación, siendo un proceso de Jesús o Dios en Cristo, hace que tu vida y mi vida seamos cambiados y transformados de una vida pecaminosa a una vida santa. Ahora, ¿por qué Dios tiene que trabajar este proceso? Por dos cosas. Porque desde Adán heredamos una naturaleza pecaminosa. La palabra pecado dice que todos pecamos en Adán. Es que Adán estableció o nos dio como herencia una naturaleza pecaminosa. De modo que desde Adán, todos los seres humanos dentro de sí se lleva una naturaleza donde se induce, se influye el deseo de pecar. Pablo, en el capítulo 7 de Romanos, dice que él no entendía antes de conocer a Jesús cómo es que, queriendo hacer lo bueno, hacía lo malo. Muchas veces lo bueno que quería no lo hacía, pero lo malo que no quería sí lo hacía. Entonces Jesús tiene que hacer un cambio en Dios en Cristo de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero la otra razón por que esto se dé, ese cambio integral, es porque la santificación responde a una necesidad tan grande como es que tú y yo
todavía seguimos viviendo en un mundo de pecado. El hecho que conozcamos a Cristo y Dios nos cambie interiormente, también tenemos un problema externo, y es la influencia de la maldad que hay en la tierra, y requiere que tú y yo estemos siendo santificados cada día. ¿Por qué? Porque estando en un mundo de maldad, si no tenemos cuidado, somos contaminados, y entonces la Biblia dice, por ejemplo, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, y tiene que ver con lo que hablamos, pero también con lo que escuchamos, con lo que vemos. De modo que en esta mañana vamos a aprender cómo el Señor produce una santificación integral, y este pasaje nos habla que la santificación integral dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo. Esa palabra completo indica total o toda área de nuestra vida. Está hablando de nuestro espíritu, de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Y vamos a mirar esta mañana cómo el Señor opera esa santificación progresiva y diaria, como dice, por completo. Y dice que el propósito es ser guardados santos para la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque dice que allí no va ninguna cosa inmunda o que haga abominación. La primera cosa que vamos a mirar esta mañana basado en este pasaje es que Dios puede santificar la vida entera, completa. Aquí dice completo. Dios os santifique por completo. ¿Qué significa esto? Que Dios lo puede cambiar todo. Ahora, Dios en Cristo promete un cambio total. Entonces aquí habla de que el Dios de paz os santifique por completo. El que santifique es Dios. No podemos por sí mismos santificarnos, como lo que no podemos justificarnos. La palabra justificarnos a sí mismo es creernos buenos cuando no lo somos. Pero santificación o justificación es que Dios, siendo culpables, nos hace inocentes, pero siendo pecadores viles, nos hace santos. Entonces aquí nos habla de que Dios puede cambiar por completo. La Escritura nos enseña que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Eso lo dice Pablo en 2 Corintios 5:17. Ahora, esto requiere todo un proceso cada día en Cristo. Entonces, para esto Dios ha provisto todo recurso o medio con el cual tú y yo, la vida íntegra, puede ser santificada. En el libro de Romanos 8:32 dice que si Dios nos dio al Señor Jesucristo, con Él nos da todas las cosas. Quiere decir que Él lo tiene todo para lograr los cambios necesarios. Pero una segunda cosa por la cual Dios puede cambiarlo totalmente es que todo debe ser puesto en las manos de Dios para ser cambiado. Aquí dice que todo lo santifique por completo. Pero Dios nos dio una voluntad y libre albedrío. Aunque Dios es soberano y lo puede hacer todo, tiene todo poder, toda sabiduría, lo sabe todo, está en todas partes. Sin embargo, usted y yo tenemos que decidir o aceptar ese cambio. Y entonces Romanos 12:2 nos pide, dice: os ruego por la misericordia de Dios dice, os ruego por la misericordia que entreguéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, que es vuestro culto racional. Allí dice que requiere poner nuestra vida en la mano de Dios, o en el altar de Dios, o en la presencia de Dios, para que Él pueda producir los cambios en toda nuestra vida. Dice allí Romanos 12:2, el siguiente versículo, dice que cuando esto pasa, Dios trae una transformación. Dice que no nos conformemos a este siglo, sino seamos transformados por la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De modo que cuando le entregamos todo en la mano de Dios, Él puede cambiarlo todo. Entonces esto es algo muy interesante. Pero lo siguiente que vamos a mirar es todo nuestro ser santificado. Aquí dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea santificado, ¿cierto? Para ser guardado para la venida del Señor. Dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser. ¿Cuál es el ser? Menciona cuál es nuestro ser entero que tiene que ser cambiado. Dice: espíritu, alma y cuerpo. Qué interesante. Entonces vamos a mirar cómo opera el Señor la santificación. Primero comienza con nuestro espíritu. Dice: espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué tiene que ver con la santificación del espíritu? Cuando Dios nos creó,
puso su mismo espíritu en nosotros, por el cual vivimos, nos movemos y respiramos. Pero aunque seguimos viviendo por Dios, algo pasó en nuestro espíritu. Nuestro espíritu, que antes era el espíritu de Dios y nuestro espíritu unido al de Dios, entonces ya, aunque el espíritu de Dios sigue siendo puro y santo y la vida de Dios sigue en nosotros, nuestro espíritu fue afectado de tal manera que dentro de nosotros hay un espíritu de mal. En el libro de Génesis 6:5 dice que Dios vio que la maldad sobre la tierra era mucha y que el instinto interior del hombre era inclinado al mal. Ese es lo que lamentablemente se da. Mire que aún los cristianos tenemos problemas, porque teniendo a Cristo, a veces damos lugar a que nuestro interior, nuestro espíritu, se mueva por un espíritu egoísta, un espíritu de venganza, un espíritu de odio. Dice la Biblia que en cierta ocasión, según Lucas 9:51 al 56, dice la Biblia que Jesús mandó a los discípulos a prepararle un viaje hacia Jerusalén por Galilea, por Samaria mejor, perdón. Y dice que cuando los discípulos fueron a pedirle a los samaritanos que los dejaran pasar, porque era un camino obligado para llegar más recto, más fácil, dice que aquellos samaritanos no quisieron que Jesús pasara por ahí con los discípulos. Cuando los discípulos regresaron de esa tarea o esa comisión de preparar ese viaje, dice la Biblia que los discípulos dijeron: Señor, nos dejaron pasar. ¿Por qué no hacemos una cosa? Pedimos que Dios mande fuego y lo destruya como lo hizo Elías. Jesús dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. Yo no he venido a matar y a destruir la gente, sino a salvarla. Entonces aquí se nota que los discípulos que estaban en el proceso de santificación tenían un espíritu de venganza, un espíritu de odio con quienes no estaban de acuerdo con ellos. Entonces, por esta razón, Dios tiene que renovar nuestro espíritu o santificar nuestro espíritu. Dice en el libro de el Salmo 51:10 que el salmista, arrepentido delante de Dios por muchos de los pecados que había cometido, dice la Biblia que él dijo: Señor, renueva un espíritu, un nuevo corazón y un espíritu recto dentro de mí. Habla de renovar el espíritu o tener un espíritu recto dentro de él. ¿Por qué? Porque estando allí en cierto momento, el espíritu interior que no era recto lo indujo a pecar. Entonces es así que Dios en la santificación tiene que trabajar con nuestro espíritu, hacerlo nuevo, para que ese espíritu interior se impulse o nos inspire a hacer lo bueno. La Biblia dice en el libro de Romanos 8:14 al 16 que necesitamos la guía del Espíritu Santo para que nuestro espíritu, o la obra del Espíritu Santo, para que nuestro espíritu sea renovado. Pablo dice allí en Romanos 8:14, dice que los que son guiados por el Espíritu, esos son hijos de Dios. Dice: porque Dios no nos ha dado espíritu de espíritu de esclavitud, sino espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Está hablando de tener un espíritu de esclavitud o tener un espíritu de adopción, de ser hijos de Dios. Dice: y los que son, y todos, dice, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Está hablando allí que el Espíritu Santo, bueno, y toda la obra santificadora de Dios en Cristo trabaja en nuestro espíritu para liberarnos del espíritu de esclavitud, de espíritu de odio, espíritu de amargura, espíritu de venganza, no sé, lo que haya por ahí, el Señor lo transforma. Entonces habla de la santificación del espíritu. Pero una segunda cosa de que Dios hace santificando nuestro ser pleno es la santificación de nuestra alma. Entonces el Señor trabaja de adentro hacia afuera. Hoy tenemos la tendencia a aparentar por fuera lo bueno y por dentro no hemos permitido que Dios trabaje con nuestro interior. Pero es lo contrario. Permitamos que el Espíritu Santo y Dios, a través de Jesucristo, trabaje con nuestro interior y lógicamente hasta transformar todo el ser. Entonces, ¿qué es la santificación del alma? El alma es la sed, las emociones, los sentimientos, la mente, la voluntad, los deseos, las pasiones, surgen allí del alma. No son de afuera hacia adentro. La razón de pecar no es lo de afuera, sino lo de adentro. Afuera hay pecado, pero cuando adentro hay impulsos, lo que dice en el libro de Santiago, que las personas no son tentadas porque Dios quiera que caigan en pecado, ni siquiera es porque el diablo en cierta forma los tienta, sino porque dentro hay deseos de pecar, y lo que hace el diablo es
ofrecernos lo que dentro de nuestra alma, nuestro ser, deseamos. Entonces, cuando Dios nos creó con un alma santa. En nuestro ser interior estaba Dios. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Estaba lo santo de Dios, estaba el amor de Dios, estaba la justicia de Dios, estaba la verdad de Dios, estaba todo lo de Dios. Entonces, pero cuando pecamos, esa naturaleza interior fue dañada, fue tergiversada, fue afectada por una naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Trabajar con nuestra alma, trabajar con las emociones, trabajar con los deseos, trabajar con aquellos impulsos. Entonces, en el libro de Romanos 4:22 dice: despojados del viejo hombre, viciado según los deseos engañosos de este mundo, renovados en el espíritu de vuestra mente, dice, y vestidos del nuevo, según Dios nos creó en la justicia, santidad y la verdad. Entonces la santificación lo que hace es quitar esa naturaleza pecaminosa, aquel hombre interior que está allí, para transformarlo. Ahora, ¿cómo logramos que esa alma o esas emociones, sentimientos, pensamientos, deseos, voluntad no estén en condiciones con una naturaleza pecaminosa? Dice que necesitamos crucificar las pasiones y los deseos en Cristo, para que, como dijo Pablo, ya no viva yo, mas Cristo viva en mí. Entonces, ¿qué hace el Espíritu? ¿Qué hace Jesús? ¿Qué hace el Padre? ¿Qué hace la sangre de Cristo y todos los medios de santificación? Hace que nuestra naturaleza sea transformada según la naturaleza de Dios. Dice, según Dios nos creó en la justicia, santidad y la verdad. Necesitamos crucificar esas cosas y que el Señor nos cambie y nos santifique el alma. Pero ¿cómo santifica el Señor el cuerpo? Bueno, el cuerpo es como el parlante que hay en un equipo de sonido o un sistema de sonido. Él por sí solo no habla. Usted puede hablar, no sé, y el parlante no le responde. Pero cuando usted conecta, por ejemplo, este micrófono a unos equipos de transmisión, la voz sale allá a su equipo o a su celular o lo que tenga ahí para escuchar y ver. ¿Qué pasa? El parlante es el instrumento que actúa los impulsos del espíritu y del alma. Pero ahora hay algo interesante. Aunque el espíritu y el alma tengan impulsos buenos, el cuerpo tiene también problemas. El cuerpo se constituye como una barrera que impide la manifestación del Espíritu de Dios en nuestro espíritu y en nuestra alma. Entonces necesita cambios en nuestro cuerpo, porque según el libro de Efesios 4:22 dice que el cuerpo está viciado en los deseos engañosos. Usted acostumbra el cuerpo a, ¿qué decimos?, a cierta maña, a cierto vicio, bueno, a hablar cualquier cosa vulgar, y usted ya se enseña a hablar y ya después no le cuesta esfuerzo. Entonces, ¿qué hace? El cuerpo se acostumbra. Es tanto, usted se acostumbra a comer sin sal y usted ya no siente que esa sal le haga falta. Usted se acostumbra a comer sin dulce y ya ve que después que ese dulce no le hace falta, y es saludable evitar los azúcares y las sales mucho. Entonces, ¿qué pasa cuando el cuerpo se envicia? Ya usted puede comer súper salado, y si no come así no se siente bien, o dulce. Entonces así pasa en el cuerpo, en la parte espiritual. El cuerpo se acostumbra a decir malas palabras, se acostumbra a ciertas actitudes, vicios, bueno, podemos decir costumbres, y esto ya se vuelve estilo de vida. Nos acostumbramos a hacer eso que nos parece que es parte de nosotros. Entonces Dios tiene que santificar también el cuerpo. Entonces el cuerpo tiene que ser liberado de lo que está como hábito, ¿sí? Como hábito. Entonces, ¿qué dice la Biblia? La Escritura dice que cuando no cambia el cuerpo en su forma de ser, de actuar, entonces se convierte en una barrera en contra del Espíritu. Jesús estaba orando en el huerto de Getsemaní y se llevó a los 12 discípulos, pero mientras él oraba, ellos durmieron. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Velen y oren para que no caigan en tentación. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil.
Mire que a veces las personas pasan toda una noche viendo televisión, pueden pasar una noche jugando, bailando, no sé qué haciendo, pero a veces cuando se pones a orar te quedas dormido. Cuando te pones a orar entonces ya se sientes cansado, no sé, como que le aburre pasar una vigilia, por ejemplo. Pero la gente pasa tomando, bebiendo, peleando, de pronto en pecados sexuales, por ahí desordenado. A eso no tiene problema. Entonces mire, cuando venimos a Dios necesitamos que Dios santifique nuestro cuerpo para que aquellas malas mañas, malos hábitos sean quitados. Entonces esto tiene que ver, la santificación del cuerpo tiene que ver con los sentidos. Los sentidos son las ventanas a través del cuerpo para el alma y el espíritu. Entonces están los sentidos, están los ojos, están los oídos, está la boca, está el gusto, está el tacto. Bueno, estos son los sentidos que conocemos en el sentido físico. ¿Sabe que el diablo toma el cuerpo y tuerce los sentidos a pecar? Como Dios también toma nuestra vida y la conduce a hacer las cosas santas. En el libro de 2 Corintios 11:3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia indujo a Adán y Eva a pecar, vuestros sentidos sean extraviados de la entera fidelidad a Cristo. ¿Qué es lo que hizo el diablo en la vida del hombre, Adán y Eva? Torció los sentidos, hizo ver el pecado bueno y ahora hizo ver lo bueno malo. Entonces eso es lo que hace el diablo. Necesita el Señor santificar nuestro cuerpo para que usted ya cuando vea lo malo malo y vea lo bueno bueno, rechace lo malo y vea lo bueno para hacerlo, o escuche lo malo y diga esto es malo y no quiera eso, no se deje envenenar, y entonces ahora reciba lo bueno. Entonces la Biblia habla de ser santificado los ojos, la boca, los oídos, los sentidos en todo, el gusto, y aun cuando queremos hacer algo, el tacto, no hagamos lo que no debemos hacer. Eso se llama santificación del cuerpo, santificar nuestro ser exterior, este cuerpo. Desde luego también tenemos costumbre, hay gente que anda desnuda y no se siente mal, pero cuando usted tiene modestia y tiene pudor, entonces cuando se pone mal vestido, usted se siente avergonzado. Hay personas que pareciera que vestidos se sienten mal y desnudos se sienten bien. Eso se llama un cuerpo sin santificación. Espero que esta palabra le esté ayudando, mi amada y mi amado, porque es una verdad supremamente importante. Quizás no se dice de esta manera y no se entiende cómo es que la vida puede cambiar en el espíritu, el alma y el cuerpo. En esta mañana creo que esta verdad que hay para mucho tiempo, porque venimos hablando de santificación todo el mes y toda esta semana que viene seguimos hablando hasta terminar el mes de marzo. Espero que en esta mañana le digas a Dios: Señor, necesito que santifiques mi espíritu. Quizás tenga ese espíritu de odio, de amargura, de venganza, no sé, de temor. La Biblia habla de espíritu de temor, dice espíritu de esclavitud. Quiere decir que alguien se siente esclavo y se rinde a la esclavitud del pecado. Pero en esta mañana quizás diga: bueno, yo mi alma tengo emociones, pasiones y deseos malas. Entonces necesitamos crucificar esas pasiones y esos deseos en Cristo. Cuando Cristo moría en nuestro lugar y estaba tomando allí el cuerpo, el alma y el espíritu para ser liberados del pecado. En esta mañana, yo no sé con qué estás luchando, en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo. Dígale al Señor esta mañana: tú puedes santificarme por completo. Yo te entrego todo. Como dice Romanos, entréguele su cuerpo, su alma, su espíritu, su sexualidad, su mente, su corazón. La Biblia dice someter todo pensamiento a la obediencia a Cristo. David le decía a Dios: pon un guarda en la puerta de mis labios, o sea, para no hablar lo que no debemos hablar. Vamos a orar esta mañana y dígale al Señor ahí donde está: Señor, necesito que tú me santifiques por completo. Seguramente hay una vida mediocre. Una vez alabamos a Dios y otra cosa maldecimos. Una vez seguramente amamos a los que nos aman, les decimos palabras bonitas a los que nos interesa, pero a los que no les decimos palabras groseras y los odiamos. Dígale al Señor esta mañana: yo necesito urgentemente que santifique mi vida. Vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra tan poderosa, tan especial. Creo que esta palabra expresa una verdad que muestra la razón de cómo la vida a veces se siente sucia sin ver cómo salir de ahí. Pero ahora nos dices cómo nos santificas por completo el cuerpo o el espíritu, el alma
y el cuerpo. Toma nuestra vida. Hoy sometemos la voluntad, las emociones, los sentimientos, las pasiones, los deseos, el cuerpo, el alma, el espíritu, los sentidos, para que Satanás no pueda torcerlos, sino que tú seas que los gobiernes, y entonces nuestras vidas sean santas como Dios es santo. Gracias, Señor. Bueno, mis amados, qué tremenda verdad. Espero que tú compartas este video con otros, porque esta verdad es una verdad importante. No siempre se dice y hay que decirlo.